Como ya les anunciaba, el tema que me han asignado para el día de hoy es la prueba pericial. Y claro, yo me imagino que a estas alturas ustedes pues tienen bastante claro los tipos de medios de prueba que hay, no solo en el arbitraje, sino en general en los procesos, ¿no? Tenemos pruebas de actuación inmediata, como son las pruebas documentales, ¿no? Y pruebas, digamos, que requieren de una actuación posterior, como por ejemplo pueden ser pues las inspecciones o la actuación de testigos y peritos. Entiendo que ya en sesiones anteriores han hablado acerca de los testigos de hecho, ¿no? Y que por tanto conocen pues algunos términos como lo que es el cross-examination, el direct examination, redirect, recross, leading questions y digamos toda esta em, dinámica para interrogar a los testigos. Algo de eso veremos el día de hoy también, así que si por ahí hay algún concepto que quisieran refrescar, con toda libertad lo podemos ver. Ahora, también entiendo, por lo que veo en algunos nombres que están conectados, que algunos de ustedes ya tienen una práctica, digamos, profesional, con lo que voy a ir avanzando sobre algunos conceptos que me imagino que ustedes ya conocen. Y bueno, para empezar un poco esta charla, me gustaría contarles o comentarles cuáles son, desde mi perspectiva y como árbitro, y por cierto, voy a ir haciendo cambio entre mi perspectiva como árbitro y mi perspectiva como abogado para esta sesión, pero comienzo como árbitro y desde mi perspectiva de árbitro, para mí hay tres cosas que son de las más difíciles que uno enfrenta. Bueno, la primera es tener una recusación fundada, ¿no? En contra. Esa es una herida de guerra que difícilmente se borra y que digamos que no genera mucho orgullo llevar, ¿verdad? Así que como árbitro yo diría que esa es una situación difícil de enfrentar. Una segunda circunstancia complicada claramente sería devolver, por ejemplo, honorarios, ¿verdad? ¿A quién le gusta? Yo creo que a nadie. Así que digamos que estas son cosas que pues, en la práctica arbitral a nadie le gustaría encontrárselas, pero la que quizás con más frecuencia uno se encuentre y la que quizás sea una de las más complejas es qué hacer cuando ambas partes parecen tener la razón en un proceso. Y por eso esta imagen evoca a esta disyuntiva de esta persona, que bien podría ser el árbitro, ¿no? Que se encuentra ante dos caminos. Por un lado está el camino de la derecha y por otro el de la izquierda, que bien podrían representar, para el caso que nos ocupa en esta sesión, digamos, posición de un perito versus la posición del otro perito. Y en ese caso, este árbitro tendrá que elegir uno, elegir el otro, no elegir ninguno y darse media vuelta o cortar por la mitad, ¿no? E ir por un camino que no es el que propone ninguno de los expertos. Y esta circunstancia es difícil porque, digamos, cuando el caso es claro y una parte tiene la razón, pues no hay mayor dificultad. Lo mismo cuando ninguna la tiene, no pasa nada, ¿no? Uno puede desestimar con toda seguridad una demanda mal planteada o una reconvención mal planteada, ¿no? En donde digamos que eh, ocurra lo que se conoce como la improbanza de la pretensión. No me presentaste la prueba, no me acreditaste el hecho, no me acreditaste el derecho, lo desestimo. Pero cuando ambos parecen tener razón, esa es una dificultad para el tribunal arbitral que, por ejemplo, se suele presentar especialmente cuando la controversia tiene un componente técnico altamente complejo, ¿no? Y en donde, por ejemplo, para dilucidar ese componente técnico altamente complejo, se traen a expertos, a peritos, ¿no? Y en ese caso, digamos que las cosas ya no se hacen tan sencillas para el tribunal. Y es por eso que hoy, más allá de
hablar sobre qué es un perito, quién es un perito, qué tipos de perito hay, quiero hablar de qué cosa es lo que hace un tribunal cuando los peritos discrepan y cuando ambos peritos son buenos, ¿no? ¿Qué nos toca hacer en ese caso? Bueno, solamente para entrar un poco en materia, un perito es un experto a quien el juez o el árbitro pide que exponga su parecer acerca de los hechos que requieren conocimientos técnicos e investigaciones complejas. Esa es definición del diccionario jurídico internacional. Cuando necesitamos un perito, bueno, obviamente aquí, dependiendo de la complejidad de la que se trate, cada parte lo determinará, pero por ejemplo, es recurrente que en arbitrajes, sobre todo de infraestructura, se requiera la participación de peritos, no solamente ingenieriles, sino también económicos para el impacto de daños, ¿verdad? ¿Qué tipos de peritos hay? Más básicamente dos tipos, ¿no? Aquel que es convocado para que interprete una circunstancia, ¿no? Para que la explique, para que de alguna manera la clarifique. Y está el otro perito, ¿no? El deducendi, que es aquel que va a dar una valoración, una apreciación técnica como para decir quién tiene la razón sobre determinada circunstancia o hecho. Esto un poco generalidades antes de entrar a lo que yo creo que puede ser el tema más, digamos, sustancioso de esta sesión. ¿Y cuál es mi promesa para esta sesión? Bueno, abordar tres puntos muy concretos. El primero es, ¿qué hace el tribunal cuando los peritos discrepan? Como ya lo adelanté, ¿qué mecanismos hay? ¿No? ¿Qué metodologías existen? ¿Qué es lo que estamos buscando los árbitros cuando escuchamos a los peritos? Lo segundo es, y en ese caso ya me voy a colocar en la posición de abogado, ¿no? Como seguramente muchos de ustedes eh, también lo son en su práctica profesional, y vamos a hablar de cómo se construye y también cómo se destruye muchas veces la credibilidad de un perito. Y finalmente vamos a conversar brevemente sobre cuáles son las tendencias que están transformando la práctica arbitral en lo que a prueba pericial se refiere. Y es que en el arbitraje casi nunca se deciden las controversias con certeza científica, ¿no? Sino que de alguna manera se deciden las controversias bajo un halo de incertidumbre, pero es una incertidumbre estructurada. ¿Y a qué me refiero, no? Es que los árbitros no somos pues científicos, no estamos en un laboratorio de pruebas en donde vamos replicando experimentos o ensayando, digamos, las teorías que nos proponen los peritos. ¿Qué cosa es lo que hacemos los árbitros cuando escuchamos a un profesional, a un técnico en una materia? Pues lo que evaluamos es cuál es su coherencia, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la honestidad intelectual con la que transmite sus conocimientos, ¿no? Cuando me refiero a la coherencia, me refiero a cómo es que las conclusiones del perito se relacionan con lo que está en el expediente. ¿Cómo es que las conclusiones del perito se relacionan con la información provista por las partes? Cuando hablo de método, me refiero a, digamos, cuál es esa base sobre la cual el perito inicia su análisis y por qué la ha elegido. ¿Por qué esa, entre otras? ¿No? ¿Cuál es el nivel de falibilidad de esa metodología? Y luego la honestidad intelectual, y es hasta cuánto está el perito dispuesto a llegar para sostener su posición, ¿no? Sin, digamos, mostrar una suerte de falta de neutralidad o de parcialidad, inclusive, ¿verdad? Y aquí les pregunto si es que alguna vez ustedes pues se han enfrentado a una situación en donde la controversia haya parecido una batalla de expertos. Por lo menos en mi experiencia en arbitrajes, en contratación o en construcción, eso es bastante recurrente, ¿no? Cuando son proyectos de gran envergadura, sobre todo, la participación de peritos
¿no? De ingenieros y también de economistas es casi siempre, digamos, habitual. Y muchas veces las partes, inclusive los propios abogados, descansan mucho sobre la opinión del perito, tratando luego de incorporar en su propia defensa las conclusiones que ese perito, digamos, provee. Eso puede traer algunas complicaciones, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, si tuviera que comentarles cuál es para mí la tesis central de esta charla, diría que la prueba pericial no compite por una verdad absoluta. Es decir, no estamos, cuando estamos en un arbitraje y tenemos una prueba pericial, ante una carrera por saber quién descubrió una cura, quién tiene la razón técnica sobre algo, ¿no? Y quién tiene la última palabra. Por el contrario, un arbitraje, para mí, frente a lo que estamos, es a una competencia por la credibilidad relativa frente al tribunal. ¿Qué significa esto en español? Es quién me convence más acerca de su método, acerca de su técnica, quién transmite la mayor convicción o me genera mayor convicción como árbitro para inclinar, digamos, la balanza más a un lado que a otro, ¿no? Y es que un tribunal rara vez adopta 100% lo que un perito propone. Digamos, lo que un árbitro hace frente a una pericia es ver qué también se comportarían estas conclusiones frente a un escrutinio riguroso. Y no me refiero específicamente al escrutinio del laudo, sino hacia el escrutinio de la otra parte, ¿no? ¿Cuánto de lo que el perito está, digamos, trayendo a esta controversia es suficientemente sólido como para soportar mi decisión, ¿no? Sin que, por ejemplo, hayan huecos metodológicos, huecos en cuanto a información, huecos en cuanto a sesgos, ¿verdad? Entonces, al final, de lo que se trata esto es de tener la suficiente convicción para decidir, no necesariamente para decir qué perito es mejor o qué perito es más técnico que otro o cuál es la verdad ingenieril de algo. Por ahí no va. Por ahí no va y un tribunal debe estar siempre en condición de poder analizar la pericia desde esa perspectiva, desde la perspectiva de cuánto soporta el escrutinio esto. Y por esa razón es que rara vez una pericia es 100% íntegramente adoptada en la decisión del laudo. Y si es que eso pasa y ustedes están, digamos, en el otro lado como partes, pues seguramente encontrarán por ahí alguna grieta porque no hay prueba infalible, ¿verdad? Ahora bien, ya que estamos en esta charla de qué es lo que hace un árbitro, ¿verdad? Hablemos pues qué es lo que buscamos desde esta perspectiva. Y es que el problema no es quién tiene la razón técnicamente. El problema es si es que el expediente permite decidir esto con una convicción suficiente. Y para esto hay, digamos que algunos lineamientos que uno podría seguir para saber si su decisión de optar o no por una pericia sobre otra o por mayor parte de una pericia que de la otra es el camino correcto. Y por ejemplo, hay criterios como la consistencia versus la sofisticación aislada. ¿Qué significa esto? Mm, es común que en el mundo arbitral, ¿verdad? Hayan firmas, compañías con expertos sumamente reconocidos, con grandes nombres y que además han participado en grandes proyectos. Con lo cual,
se entiende que son agentes sofisticados, ¿verdad? Y que están en capacidad de explicar no solamente las tendencias más modernas para el análisis de un evento concreto, sino que además tienen pues una amplia experiencia en la cátedra también. Sin embargo, para nosotros árbitros, lo que nos va a resultar más importante que esa elocuencia sofisticada va a ser la consistencia. Por eso coloco ahí como criterio que la consistencia interna tiene que ser mayor que la sofisticación aislada. ¿Esto qué significa? Que más allá de que un perito pueda hablar muy bien y que haya, por ejemplo, realizado un informe de más de 500 hojas en donde ha explicado y detallado cuáles son todas las metodologías que conocen y que podría aplicar para un análisis, por ejemplo, de retrasos, lo que importa es cuánto de eso se refleja en las pruebas aportadas por las partes, en la información provista por las partes, en el expediente y sobre todo en la información revisada, ¿verdad? Entonces, esa consistencia que a mí me permite hacer esa trazabilidad ¿de dónde sale, de dónde saca el perito esta conclusión? Ah, ok, la saca de esta prueba conjugada con esta otra y bajo esta metodología. ¿Correcto? Entonces, esa consistencia a mí me permite decidir con cierta convicción, más allá de que sea técnicamente correcto o no. Un abogado no va a saber más que un ingeniero, pero lo que sí puede hacer un árbitro es conocer mejor su caso que el propio perito. Otro criterio es la transparencia metodológica que debe ser mayor que la autoridad curricular, es decir, podría venir Stephen Hawking a explicarme sobre mecánica y física y mecánica cuántica y seguramente es la autoridad, bueno, era la autoridad más reconocida en el asunto, pero eso, digamos, por sí solo basta para darle la razón, para privilegiar su informe pericial sobre otro. Yo pienso que no. Y yo pienso que aquí lo que importa es que uno desde el asiento del árbitro pueda seguir la metodología. Y por seguir la metodología me refiero a conocerla, ¿no? Saber por qué elegiste esta metodología de impactos, retrasos o esta, digamos, metodología para la determinación de daños sobre otra. Y por favor, dime qué información te dio la parte para que elabores ese informe, en la medida, obviamente, que no sea confidencial o esté protegida por algún privilegio. Y esa misma información debe tener la otra parte al momento de refutar una pericia, dicho sea de paso. Pero esta transparencia metodológica es la que a mí me permite saber que no estás apelando a una falacia de autoridad, que no estás diciendo que una conclusión es así solo porque lo dices tú, que tienes muchos doctorados, sino que es así porque la metodología lo evidencia, ¿no? La información y los insumos que te han sido entregados así lo reflejan. Y con esto lo que quiero decir es que, digamos, si tuviera que poner una línea para esta diapositiva, es que la sofisticación sin coherencia no persuade. Si yo no puedo aterrizar todo lo que me están diciendo en mi expediente, entonces esto no me debería persuadir. Ese creo yo que puede ser un buen norte, una buena, digamos, la brújula de los árbitros al momento de enfrentarse a una situación en donde dos expertos tienen opiniones divergentes. Háganle caso a cuál es más consistente sobre cuál habla mejor. Háganle caso a cuál metodología les hace resultado más fácil seguir en lugar de quién presentó el, digamos, informe más voluminoso. Yo creería que desde la perspectiva de abogado, de árbitro, perdón, esto es lo que a nosotros nos debe orientar. Y ahora me gustaría un poco hablar sobre el cross-examination del experto, ¿verdad? Porque, digamos, a los peritos también hay que ponerlos en evaluación. Y esa no es tarea del árbitro, esa es tarea de las partes. Así que acá me pongo en modo abogado y hablemos pues de cuál es la finalidad del cross-examination.
Y ojo acá, porque suele haber un error muy común, no sé si lo vieron cuando hablaban de las sesiones de interrogatorio a testigos, pero rara vez el objetivo de estos interrogatorios es que el testigo, tanto de hecho como experto, como se le conocen a los peritos, cambie de opinión. Lo que en realidad deberíamos buscar en este caso es cambiar la percepción del tribunal arbitral. Es decir, cómo ve el tribunal arbitral a estos señores que están sentados enfrente suyo y que han jurado o prometido decir la verdad, ¿no? Y que además han declarado ser absolutamente imparciales y neutrales en relación con la consulta que se les ha hecho o que además señalan pues que han seguido un rigor técnico sumamente meticuloso y que por tanto su margen de error pues es nulo, ¿no? Entonces, estas, digamos, son las cuestiones que uno debería abordar en un interrogatorio cruzado y ver de qué manera impactan en los propios sesgos del tribunal arbitral, ¿no? Y acá pues hay diversas estrategias para este tipo de preguntas. Por ejemplo, algunas preguntas irán orientadas a reducir la certeza de lo que dice el perito. Otras irán orientadas a que el perito de alguna manera se eche para atrás, ¿no? A forzarlo a dar concesiones sobre su propia conclusión. Y otras, las menos en realidad, esta no es tan fácil de conseguir, pero logran evidenciar cierta dependencia, cierta vinculación entre el perito y la parte que lo ha elegido. Y por ejemplo acá les puedo contar quizás una anécdota, obviamente cuidando de no mencionar datos muy específicos, pero este, por ejemplo, fue un caso donde a mí me tocó ser abogado y las dos primeras preguntas que le hicimos al perito sirvieron para que el tribunal básicamente em, lo desacreditara de alguna manera, ¿no? Que de alguna forma su testimonio experto quedara vacío. Y la pregunta, el caso era el siguiente, ¿no? Era un caso en donde estábamos discutiendo la demora en la entrega de unos componentes que debían trasladarse de un punto a otro para su ensamblaje. Y en este caso el contrato era un contrato de transporte, pero de transporte de carga pesada especializada, ¿no? Lo que significa que había cronogramas, lo que significa que había que hacer una serie de trámites por parte de la empresa que transportaba estos componentes, ¿no? Desde el almacén en aduanas hasta el punto de entrega. Y digamos que era una operación que debía ser hecha por expertos, porque además se necesitaban grúas especiales, grúas importadas, etcétera, etcétera. Y el asunto es que los componentes no llegaron a tiempo. Esa era la controversia. Pues bueno, como estábamos discutiendo un retraso, pues las partes trajeron a sus expertos. Y el experto que trajo la contraparte para justificar que no estaba en atraso o que en todo caso el atraso no le era imputable, era una firma muy grande, muy conocida, dentro de la cual había pues expertos igualmente reconocidos. Y entonces, la primera pregunta que se le hizo a este experto que estaba sentado frente al tribunal fue, señor tal, usted es ingeniero, ¿cierto? De acuerdo a su informe, usted ha declarado que es ingeniero. Así es, dijo este perito, soy ingeniero. ¿Y podría decirnos en qué rama de la ingeniería es usted experto? Nosotros esperábamos, pues, ¿no? Que fuese un ingeniero, digamos, en temas de construcción o en temas de proyectos, que de alguna manera, pues, pudiera haber avalado este informe sobre análisis de retrasos. Lo que respondió este perito es que en efecto era ingeniero, pero, digamos, titulado en ingeniería de sistemas, ¿no?
Ese era esa era su especialidad. Entonces, eh, ahí fue cuando se le repreguntó, ok, entonces usted no es ingeniero en construcción, no es ingeniero en, digamos, proyectos de infraestructura, ni en proyectos similares a los que se tratan en este caso. Reconoció que no. La segunda pregunta, ingeniero, ¿en cuántos casos de transporte de equipamiento pesado y especializado ha participado usted en calidad de perito? Y esta respuesta ya fue lapidaria, porque la respuesta fue cero. Entonces, con esto teníamos un informe voluminoso por una firma muy reputada, pero sustentado por un ingeniero que no tenía, por lo menos digamos, de título universitario, un grado que le, digamos, permitiera legitimar su opinión. Y por otro lado, un perito que nunca había participado en informes periciales sobre controversias específicas como las que estábamos discutiendo. Entonces, estas dos preguntas muy sencillas, que ni siquiera entran al fondo del informe, pueden servir para desacreditar a un perito. Eh, Naturalmente, el perito trató de explicar, ¿no? Que si bien no era un ingeniero en proyectos, había elaborado 20 docenas de informes en proyectos importantes alrededor del mundo y que si bien nunca había participado en digamos, en una pericia sobre transporte de equipamiento pesado y especializado, digamos que la dinámica era similar en otros proyectos, etcétera, etcétera, pero digamos, ustedes como árbitros, ¿cómo les hubiera sonado esas respuestas, verdad? Yo creo que a cualquiera le habría hecho cierto ruido, ¿no? Digamos, ¿a quién me has traído como experto? Es lo que pensaría un árbitro. Y también ocurre que cuando un experto me dice, a pesar de sus conclusiones, que algo es posible, ¿no? Que, por ejemplo, lo que propone la otra parte también sería posible, lo que un árbitro está escuchando es, entonces su conclusión no es única. Su conclusión es condicional a otras variables. Entonces, podría no ser la pericia más solvente esta que este experto me está exponiendo, ¿verdad? Y un poco para entrar en quizás en los aspectos más prácticos de este asunto, que yo creo que a ustedes les puede resultar un poco más interesantes, me gustaría hacer una pequeña dinámica de cross-examination, en donde ustedes van a escuchar algunas preguntas que yo voy a hacer y básicamente lo que deberían decirme es qué es lo que estoy buscando con ella. ¿Ok? Así que aquí, si alguien quiere participar, bienvenido es. Así que bueno, les voy a leer algunas preguntas absolutamente reales que se hacen en contrainterrogatorios y ustedes básicamente me tienen que decir cuál es mi estrategia detrás de eso. La primera pregunta, por ejemplo, ingeniero, ¿cuántos trabajos ha realizado para la demandante en los últimos 5 años? ¿Qué es lo que busca esta pregunta? ¿Quién se anima a responder? Teniendo en cuenta además que ya entiendo han tenido una sesión sobre interrogatorio de testigos. ¿Alguien se anima a dar una respuesta? Veo que en el chat están escribiendo, déjenme ver. A ver, ¿qué dice acá? Magali Tapia. Para conocer la experiencia de este profesional en el tema en controversia, sí, podría ser. Andy Mendoza señala su relación cercana con el demandante, el vínculo o afinidad con la empresa, el vínculo que podría afectar la imparcialidad, una relación cotidiana, señala Máximo, experiencia y relación directa con la controversia.
Sí, o sea, digamos que en la superficie, lo que está detrás de esta pregunta, sin duda, es eh, conocer algo sobre la experiencia de este perito. Pero recuerden que ustedes son la parte contraria acá. Están haciendo el cross-examination, el interrogatorio cruzado. Y creo que muy bien han anticipado muchos que lo que estamos tratando de ver acá es el sesgo que tiene este perito en relación con la parte que lo ha elegido. ¿Cuál es su grado de independencia? Porque si me dice, por ejemplo, que en los últimos 5 años ha hecho 10 trabajos para esta misma empresa o para este mismo estudio, entonces uno podría más o menos dejarle saber al tribunal arbitral con esa respuesta que ese perito es más bien un asalariado de esta firma de abogados, un asalariado de esa empresa, perdón, de esa parte, y que por tanto tiene un interés en la forma en la que elabora sus informes. Así que bien ahí, con este tipo de preguntas lo que estamos tratando de hacer es ver cuál es el sesgo que hay, ver cuál es el grado de neutralidad de este perito. Otra pregunta muy habitual en los cross-examination. En su análisis, usted consideró el cronograma revisado de marzo, pero no el de enero. ¿Hay alguna razón técnica para ello? Esta está un poco más difícil, ¿no? La otra era un poco más obvia. ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que uno está buscando cuando le pregunta al perito de la otra parte esto? Es un arte el cross-examination. Si se dan cuenta, además, y creo que se los deben haber comentado antes, pero cuando uno hace un interrogatorio cruzado, la técnica es realizar preguntas cerradas. Las preguntas deben terminar muchas veces en un número concreto, ¿no? O en una respuesta muy corta y muchas veces en un sí o un no. ¿Hay alguna razón técnica para ello? ¿Sí o no? Elabora, ¿no? ¿Por qué has elegido el cronograma de marzo, pero no el de enero? ¿Qué es lo que quiero saber? Acá hay respuestas, veamos. Que se revele la relación con el, si tiene conocimiento, nos permitirá conocer el método que ha aplicado en la pericia, ¿ok? Que se pronuncie en un caso que no es favorable a la causa de la empresa, ujú, y para saber si a propósito no evaluó el mes de enero. Si su análisis es objetivo, muy bien. José Carlos y Marco Antonio Manrique van más o menos por lo que está detrás de esta pregunta. Me parece que hay un micro abierto. ¿Alguien quiere participar? Pueden, adelante, sí, lo escuchamos. José Carlos, me parece que has alzado la mano. Sí, doctor, disculpe, se me bloqueó un poco la pantalla. Sí, en realidad lo que se busca el perito para contrarrestar su informe pericial es, en el caso de obras, por ejemplo, cuando se habla de un cronograma de avance de obra, es por qué si existiría un retraso que se viene jalando desde el mes de enero, solamente él hubiese atacado en marzo, digámoslo, para que encaje dentro de una figura de retraso justificado. Entonces, en realidad el análisis debe ser global en cuanto por qué los retrasos son recurrentes. Ese creo que podría ser parte de mi respuesta. Excelente. Y sí, va por ahí, ciertamente. De hecho, me parece que Julieta Nieto lo ha condensado muy bien. Lo que nos dice Julieta es que este tipo de preguntas tiene como objetivo saber si la omisión es por una razón técnica o si es arbitraria o para evitar algún dato que podría modificar la evaluación. Y exactamente, acá el objetivo cuando uno pregunta este tipo de cosas es ver si es que hay un sesgo metodológico. ¿Elegiste esa metodología porque es la que más le conviene a tu conclusión o porque técnicamente había una razón más poderosa para hacerlo? ¿No? O estás aplicando un sesgo de confirmación y solo estás eligiendo
la información que te conviene para tu conclusión y no estás sopesando todas otras aquellas que, por ejemplo, arrojarían un resultado diferente. Quiero saber si es que esta discriminación de información que haces para elegir marzo sobre enero responde a una cuestión técnica, objetiva, fría o responde a una cuestión subjetiva. Porque si eres subjetivo, entonces ya no eres un experto, ¿no? Te estás mimetizando con la parte. Así que, bien, bien para los que la vieron, va por ahí, ¿no? Esa es la razón de este tipo de preguntas. A ver, vamos con otra, una última pregunta. Le pueden preguntar al perito, ¿no? Si el tribunal concluyera que el evento X ocurrió en abril y no en junio, pregunta cerrada, su conclusión cambiaría, ¿correcto? ¿Qué piensan, señores? ¿Qué buscamos con estas preguntas? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Le estamos diciendo al perito, si el tribunal no cogiera este punto que tú dices, sino otro, ¿tu conclusión cambia o no cambia? ¿Qué me podría interesar a mí como abogado que el tribunal vea o deduzca de esta respuesta? ¿Quién se anima? Ajá, valiente. Ver la capacidad. Ah, se encasilla la respuesta a que existe error en la conclusión, dice José Carlos. Marco Antonio Manrique, ver la capacidad de conocimiento del perito, más o menos, que la conclusión está supeditada a una subjetividad, dice Kevin Regente, identificar los verdaderos motivos de los sucesos acaecidos, más o menos, aunque me parece que las últimas respuestas van un poquito más en lo que a un árbitro le podría interesar como, digamos, hecho cierto, ¿no? Pero en realidad, lo que está detrás de estas preguntas, y los voy a invitar a leerlas otra vez, cada una de ellas, pero sobre todo en esta última, es de alguna manera evidenciar que el perito no está tan seguro de todo lo que dice, de que todas sus conclusiones pueden cambiar según las circunstancias. Es decir, en vez de presentarme un informe que es inamovible y que esta es la conclusión experta, técnica, esto no lo cambia a nadie, pues no. Frente a estas respuestas, se reduce la certeza que el perito le transmite al tribunal, condiciona su conclusión, es decir, admite otros escenarios, cosa que no es enteramente mala, por cierto. Porque cuando un perito es muy terco, el tribunal puede, digamos, apreciar eso como que el perito está enamorado de su argumento, está enamorado de su informe y no admite otras explicaciones igualmente razonables. Y es ahí donde un árbitro más bien podría voltear hacia el otro perito que, de alguna manera, es más aterrizado en su conclusión. Pero para el caso del ejemplo, esto es lo que buscamos. Estamos tratando de desestabilizar esa seguridad y grandilocuencia con la que a veces los peritos vienen a explicarnos las cosas, ¿verdad? Así que le damos una mirada a estas preguntas para que vean cómo cada parte del interrogatorio cruzado tiene un objetivo específico. Uno, ver la credibilidad del perito, ¿no? Más que su credibilidad, su independencia, ver que no tenga sesgo, favoritismo, un interés subalterno. La segunda pregunta es, ¿por qué has elegido técnicamente algo sobre otro? Es decir, ¿eres metodológicamente objetivo o tienes algún sesgo, ¿no? Esta selección que haces de información responde a una cuestión, digamos,
técnica o responde a una cuestión puramente subjetiva? Y la tercera pregunta, como ya lo veníamos diciendo, es, ¿qué tan seguro estás, perito, de lo que me dices? ¿No? ¿Qué tan falible es tu pericia? Digamos que de estas tres preguntas básicas ustedes podrían elaborar 20 más, pero cuando uno va, digamos, borroneando lo que es su interrogatorio cruzado, más o menos parte de estos tres hilos, ¿no? Hay algunos libros muy buenos que recomiendan algunas técnicas para esto, seguramente lo vieron antes, pero yo diría que como abogado, ¿no? En mi rol de abogado, por ahí deberían ir las preguntas a un perito. Y para ir cerrando, digamos, esta dinámica, yo volvería a este mensaje, al de la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que busca el cross-examination? No busca que el perito cambie su opinión. Lo que buscamos es que el tribunal cambie la forma en la que ve al perito, que ya no lo vea tan experto, que ya no lo vea tan seguro, que ya no lo vea tan independiente. Esa es la finalidad de un cross-examination. Lo que me lleva al siguiente tema que ya más o menos hemos ido anticipando, ¿no? Que son las metodologías empleadas. En este caso yo me he, digamos, ceñido un poco a metodologías para el análisis de impactos de retrasos, ¿no? Porque digamos que en el sector de infraestructura y construcción son las más recurrentes. Y claro, es finalmente la metodología que hace rato vengo, ¿no? repitiendo como un loro. La metodología no es otra cosa sino los lentes con los que un perito mide o, digamos, evalúa un evento. Y como son lentes, como son prismas, mi medida no es igual que la del otro perito. Como cada metodología tiene un enfoque distinto, no puede ser completamente neutral. Aquí la metodología va a influir muchísimo en la decisión. Y el mensaje clave acá es que cambiar la metodología puede cambiar el resultado incluso sin alterar los hechos. Es decir, frente a una controversia tenemos la misma base de datos, la misma información provista por ambas partes. Y lo que va a hacer la metodología es, sobre la base de los mismos hechos, llegar a resultados diferentes. Cosa que a un tribunal arbitral lo va a poner pues en una complicación muy seria, ¿verdad? Acá hay algunas metodologías que, por ejemplo, hay muchas más, ¿ah? Creo que es la ASI la que aprueba estas metodologías para el análisis de retrasos, pero, por ejemplo, ¿no? Dentro de las más conocidas está esta de tal como fue planeado versus cómo fue construido. Esta es la más facilita de todas, ¿verdad? Es qué es lo que yo quería y qué es lo que tuve construido. Algunas fortalezas es que es sumamente visual, comprensible, simple, pero, por ejemplo, puede ignorar algunos detalles que suceden dentro de cualquier obra, ¿no? Y que pueden generar cambios entre el diseño y la construcción. Pero, cuando como perito, cuando como abogado, preferiría esta metodología cuando necesito simplificar el asunto, ¿no? Cuando necesito mostrar que hay un gravísimo error entre lo pedido y lo obtenido. Luego, Impacted as Planned, ¿no? Ilustra un impacto hipotético. Acá se alimenta esto de varios supuestos, pero es un uso estratégico típico para reclamos, por ejemplo, de un contratista. Los que estén aquí y sean ingenieros seguramente lo han visto bastante, ¿no? Time Impact Analysis. Esto es mucho más detallado, requiere de un montón de información y de proyectos sumamente enriquecidos con documentos. Por ejemplo, para este tipo de metodologías
tener una tecnología BIM, ¿no? Puede ser, digamos, crucial, ¿no? Esto puede ser lo más determinante para que la metodología sea mucho más creíble, mucho más trazable, mucho más fiable, ¿no? Lo mismo con el Windows Analysis. Se analizan ventanas críticas específicas en el proyecto. Puede que sea más costoso porque se requiere de un nivel de detalle mucho mayor y es recomendable para casos sofisticados, pero cada una de estas metodologías recoge una muestra, ¿no? De lo que es la obra, en este caso, y puede arrojar, según esa muestra, un resultado diferente. Y acá la tarea del árbitro es ver cuál le resulta más convincente de cara a la información que tiene en su expediente. Y acá, bueno, yo les preguntaría, ¿cómo se elaboran estas pericias, ¿no? ¿Cómo se elige la metodología? El resultado del evento determina la metodología elegida. Es decir, yo como perito veo, ya, ok, estamos en un tema de atrasos. ¿Qué pasó? Ya no se liberaron terrenos, ok. ¿O qué pasó? Hubo restricción social o alguna interferencia. Perfecto. A partir de acá, a partir de este resultado, yo voy hacia atrás y elijo la metodología que más me conviene para, por ejemplo, indicar que ese retraso es atribuible al cliente, por decir algo. O, digamos, cuando la metodología empleada no hace un análisis retrospectivo, sino prospectivo, ¿no? Un árbitro debe estar en esa capacidad de ver cuándo la metodología es forense, cuándo es prospectiva, cuándo ha sido elegida para que calce mejor con el resultado y cuándo ha sido elegida porque técnicamente es la mejor explicación entre todas las metodologías. Así que, si acá un consejo les puedo dejar es, vean bien cómo se elige la metodología, ¿no? Traten de olfatear de dónde viene esa elección para que luego puedan tener esa coherencia al momento de sustentar su laudo y decir por qué un perito tenía la razón sobre otro. Y bueno, digamos que eh, como idea central para ir cerrando este tema de las metodologías, podríamos decir que las metodologías no son neutrales. Tienen pues este enfoque subjetivo del prisma que se elige para analizar un evento. Y por eso es que cada una predispone una narrativa causal distinta. Por cada metodología que yo elijo, voy también eligiendo los eventos que me ayudan a confirmar el resultado. Y ahí es en donde el tribunal debe evaluar la coherencia y no solo la sofisticación. Esto es algo que vengo repitiendo desde el inicio de la sesión, pero es que eso es lo que a ustedes les va a permitir emitir un laudo sólido y saber hasta qué punto compran la teoría de un perito y hasta qué punto la desechan. Y es que cuando, por ejemplo, yo veo una metodología extremadamente sofisticada, pero con supuestos un poco vagos, opacos, dentro de lo que hay en mi expediente, mi nivel de confianza en ese perito baja, ¿no? Siento que me está queriendo paporretear, que me está queriendo atarantar con un montón de información técnica, pero que no se condice con información verificable en el expediente o aportada por las partes. Bueno, ahora, esta forma, digamos, de evaluar las pericias puede ser la más adversarial, ¿verdad? La más agresiva. Y cuando uno está en esa forma adversarial y agresiva, los peritos tienden a atrincherarse en sus respectivas posiciones y nadie cede un poco y digamos que es un versus, ¿verdad? Es un versus y no hay pues realmente mucho espacio para que ambos profesionales independientes, neutrales,
digamos, ajenos a los intereses de las partes que lo nombraron, tengan puntos en común. Cuando lo, digamos, natural es que si dos economistas, si dos ingenieros están ante el desplome de un puente, digamos que puedan más o menos llegar a la misma conclusión de por qué se desplomó o se cayó, o el sinónimo que quiera, ¿no? Eso es lo que debería pasar ordinariamente, pero cuando estamos ante estas formas de evaluación un poco adversariales, como los cross-examinations, es un poco más difícil. Por eso me gustaría hablarles en la siguiente diapositiva de una técnica que cada vez tiene más adeptos y más practicantes. Vean ustedes esta imagen. ¿Alguien sabe a qué alude esta imagen o qué evoca? Esto, bueno, en realidad no es, digamos, ninguna invitación para relajar a los peritos, digamos, en términos literales, sino en términos figurativos, ¿verdad? Esta técnica de colocar a los peritos en una bañera, nuevamente en sentido figurado y no en sentido literal, es conocida como el hot tubbing, que dicho de forma menos, ay, menos coloquial, en vez de andar diciendo que los metemos en una bañera, es lo que se conoce como la evidencia pericial concurrente. ¿En qué consiste esta técnica del hot tubbing? Básicamente consiste en una confrontación simultánea de expertos. Lo que quiere decir es que no es que sea cero adversarial, pero en comparación con el cross-examination es ligeramente más colaborativo, ¿no? Porque es una adversarialidad a micro abierto. ¿Qué cosa, digamos, ocurre en este escenario? Agarramos a los peritos, ¿no? Los ponemos en una sala, uno como árbitro, y es el árbitro, y ya no la parte con sus interrogatorios directos y cruzados, el que modera digamos, el hilo conductor de las preguntas. Y por ejemplo, en este caso, el tribunal les hace preguntas directas buscando encontrar cuáles son los puntos en coincidencia en relación con sus respectivos informes periciales. Ok, los peritos empiezan a explicar sus metodologías, empiezan a explicar sus razones, empiezan a explicar la data que han revisado, la data dura a la que han tenido acceso, y empiezan a decir cuáles son los puntos de convergencia. Luego de lo cual un tribunal buscará ver cuáles son aquellos puntos irreconciliables entre los peritos. Claramente, en este escenario en donde digamos que el ambiente parece ser un poco más relajado, porque ya no están frente a las partes, sino solamente frente al tribunal, podrán pues los peritos darse algunas concesiones. Y eso reducirá la tarea del tribunal de ver dos pericias completamente enfrentadas a ver solo una parte concreta en donde está el enfrentamiento de los peritos. Y en ese caso, ¿no? En ese caso, los peritos podrán, pues, es decir, por qué su pericia es más sólida respecto de esa divergencia que la pericia del otro. Se pueden comparar directamente entre metodologías y supuestos. Y por eso es que esta forma, digamos, de evaluar a los peritos es muy recomendada, por ejemplo, por instituciones como la International Bar Association o como el Chartered Institute of Arbitrators, y cada vez más tribunales lo adoptan. Creo que esta es una práctica neozelandesa que se fue, digamos, difundiendo mucho más. Y bueno, al final acá lo importante es que no es que el hot tabbing elimina la contradicción, pero lo que hace es exponerla en tiempo real. Yo estoy con los peritos ahí en la misma sala y les estoy pidiendo que me expliquen por qué él está equivocado, técnicamente, ¿no? O por qué, o cómo así han llegado a estos consensos.
Y así, digamos que mi tarea como árbitro encuentra un punto mucho más acotado a ser resuelto, ¿verdad? Ahora, la pregunta para ustedes es si emplearían o dejarían que se emplee esta técnica, el hot tubbing, con un tribunal poco experto. Ahí, digamos que el reto es ese, ¿no? Porque así como los jueces se dice que son peritos de peritos y que teóricamente los árbitros son elegidos por su gran nivel de expertise sobre una materia, como podría ser, no sé, pues, esta infraestructura, también ocurre que hay árbitros que honestamente no entienden lo que se les está explicando a nivel técnico. Podrían no diferenciar, por ejemplo, cómo se compone, ¿no? la base granular para una pista o cómo influyen, por ejemplo, ciertas estructuras, por ejemplo, en la construcción de un puente o determinadas cuestiones técnicas que de encontrarse a solas con los peritos, podrían no ser, digamos, comprendidas en su real dimensión y por tanto hacer de esta práctica un despropósito, ¿no? Ahora, esta práctica tan recomendada últimamente presenta ventajas y riesgos. Dentro de las ventajas, como pueden ver, es que clarifica las divergencias reales, es decir, aterrizamos el conflicto entre los peritos hacia lo que realmente es irreconciliable. Y reduce la teatralidad, es decir, ya no te tengo exponiendo frente a tu parte, ¿no? A la que te está pagando el informe y frente a la cual quieres quedar bien, un montón de cosas. Ya no es que estás tú luchando por tu ego para no dar tu brazo a torcer y para no decir que, por ejemplo, no evaluaste algún punto concreto. No, esto se vuelve mucho más frío, mucho más objetivo, a pesar del nombre de pañera caliente, ¿verdad? Y digamos que las cosas se vuelven un poco más reales. No obstante, dentro de los riesgos está un consenso artificial, es decir, que por flojera, ¿no? Para ya no estar gastando horas en esta sesión con los árbitros, pues empecemos a llegar a consensos que realmente no responden a una verdad técnica. O que, por ejemplo, se dé el caso de un experto dominante. ¿Qué tal si está en este hot tubbing enfrentado, entre comillas, maestro y discípulo? ¿Qué tal si está el decano de la Facultad de Ingeniería de la universidad más reputada del mundo con un ex alumno ahí? ¿Eso podría generar algún impacto en el nivel de acuerdos y desacuerdos que tengan? Ciertamente, ciertamente es un riesgo. ¿Y qué se necesita entonces para mitigar estos riesgos y sacar, digamos, el máximo provecho de estas ventajas? Un tribunal activo y preparado, como ya lo veníamos diciendo. Así que digamos que dentro de las prácticas más recomendables, hoy por hoy está este hot tubbing, seguramente lo han escuchado un montón, pero también hay otras tendencias, ¿no? En cuanto a prueba pericial. ¿Y hacia dónde? A ver, me parece que hay una pregunta. Profesor, ¿el hot tubbing debe estar acordado en las reglas del caso o el tribunal lo puede asumir de oficio? Lo ideal, como siempre, es que este tipo de metodologías, o mejor dicho, de dinámicas, sean acordadas, ¿no? Y lo mejor es que o le autoricen al tribunal a emplearla desde las reglas del proceso, cosa que ya el tribunal elegirá si es que está en la condición de hacerlo o no, o que en todo caso el tribunal la proponga, pero solamente la adopte en caso de que las partes lo acuerden. Así se reduce también cualquier tipo de, digamos, suspicacia frente a la actividad del tribunal únicamente con los peritos. Por ejemplo, para este hot tubbing se estila también muchas veces que el tribunal envíe un formulario, un cuestionario
¿no? De preguntas clave que ha elaborado a propósito de las audiencias y a propósito de la información que revisaron el expediente, y estos peritos se reúnen y luego emiten un documento con sus conclusiones. Eso también es una suerte de JABIN que se viene haciendo. Ahora, ¿hacia dónde va la prueba, la práctica de la prueba pericial en el arbitraje? Bueno, uno, a la revalorización del experto del tribunal. Ahora, eso de la revalorización del experto del tribunal es bien relativo también. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, las pruebas pueden ser aportadas por las partes o pueden ser requeridas por los árbitros, con lo cual se vuelve una pericia, una prueba de oficio. Y cuando esa prueba de oficio consiste en traer a un perito, ahí han empezado a surgir ciertos cuestionamientos, ciertas voces discrepantes con esta posibilidad, porque siempre que un tribunal convoque a un experto de oficio, probablemente lo que esté buscando es clarificar algo, ¿no? Y esa clarificación podría indirectamente o de alguna manera estar supliendo la carga probatoria de las partes. Si el perito de la parte no fue concluyente en algo y no logró acreditar el hecho que debía haber acreditado con su informe, entonces, ¿por qué un tribunal debería traer a otro perito de oficio para que, por ejemplo, confirme o rechace esa tesis? Sencillamente estamos ante un caso de improbancia en la pretensión, ¿no? ¿O qué elementos ha tenido en consideración el tribunal arbitral para elegir el alcance y el objeto de la pericia que está pidiendo oficio? ¿No está el tribunal reemplazando la actividad probatoria de las partes ahí? Esas son digamos, los cuestionamientos que hoy por hoy se levantan en relación con con el experto del propio tribunal, ¿no? Más allá de estas otras, digamos, cuestionamientos que antes se levantaban como diciendo, pero ¿por qué un tribunal necesita a un experto para que le resuelva el caso? Entonces, ¿para qué vamos al tribunal? Mejor designamos al perito de oficio de una vez, ¿no? Bueno, esos últimos cuestionamientos han ido siendo superados con el tiempo, ¿no? Pero los primeros de los que les hablaba, es decir, que cada vez menos árbitros optan por nombrar un perito de oficio, se ha vuelto una tendencia y precisamente para evitar que se cuestione esta supuesta suplencia de la carga probatoria de las partes. Parece que hay una pregunta. En peritajes sobre ampliaciones de plazo, la complejidad puede permitir orientar el análisis ofrecido por los peritos. En ese caso, el tribunal puede solicitar un peritaje del peritaje inicial. La posibilidad está, o sea, es más, la mayoría de reglamentos arbitrales del mundo contemplan la posibilidad de que el tribunal pueda pedir pruebas motu propio, pues, ¿no? De oficio. Sin embargo, el temor o el obstáculo para hacerlo está en lo que les venía comentando, en que se pueda luego acusar al tribunal de haber inclinado la balanza al haberle hecho el caso a una de las partes gracias a esa pericia de oficio, ¿no? Sin la cual la decisión, por ejemplo, no hubiera ido en determinados. Otra cuestión que quizás se está volviendo una tendencia en cuanto a la prueba pericial es el uso emergente de las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y acá la pregunta es, ¿qué pasa cuando el experto usa modelos de inteligencia artificial que ni él mismo puede explicar completamente, ¿no? Su criterio ha sido suplido y complementado por un agente externo del cual él no tiene, digamos, mayor conocimiento ni acceso a la información de la cual se ha servido para arrojar un resultado. ¿Qué tan fiable puede ser esa pericia? ¿No? ¿Y qué tanta transparencia hay digamos, revelar el uso de estas tecnologías al momento de elaborar pericias?
Esto yo creo que es uno de los temas más actuales en cuanto a la actuación de pruebas periciales, ¿no? Ver cuánto surge realmente del conocimiento y experiencia del perito y cuánto, por ejemplo, viene aportado por una herramienta como la inteligencia artificial. Y de haberse empleado, si fue revelado por el perito. Y si fue revelado, si es que el perito está en condición de poder, digamos, fiscalizar y escudriñar esta información provista por la inteligencia artificial, de modo que la pueda explicar solventemente en audiencia, ¿verdad? Y bueno, los dos últimos temas en cuanto a tendencias es que se exige en mayor medida una pedagogía en los informes. Es decir, hoy por hoy los peritos deben estar en condición de poder abandonar un poco esta rigurosidad técnica, digamos, en el lenguaje y poder explicarse mucho mejor hacia los tribunales. Porque como ya lo dijimos, acá no se evalúa quién es el mejor científico, se evalúa quién, quién transmite mejor el mensaje, quién convence mejor. Y esa pedagogía en los informes es lo que finalmente termina pesando mucho más en un arbitraje. Y la economía de la atención en audiencia, esto digamos que está un poco en relación a que el tribunal sigue siendo humano, ¿no? Y todo lo que significa habilidades blandas, técnicas de persuasión, narrativa, es también apreciado no solamente cuando las partes y sus abogados exponen, sino cuando los peritos encargados de ser los intérpretes de lo técnico, exponen, ¿verdad? Entonces la tarea del perito es volver lo complejo, no quiero decir sencillo, pero entendible para un colegiado de abogados, ¿no? Y entonces en ese intento sus informes, sus conclusiones no pueden tener pues 1000 páginas, ¿no? Las conclusiones deben ser concisas. Y si es que uno quiere seguir revisando un poco más, pues decirme en dónde encuentro esa información. Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han visto los informes de firmas extranjeras, pero cuando uno les hace una consulta legal, la mayoría de estudios te responden la consulta legal en la primera línea. Si quieres más detalle, vas bajando en el informe. Si quieres aún más detalle o ver cuáles son las fuentes, vas bajando en el informe. Pero la respuesta la tienes desde el comienzo. Bueno, algo parecido hacen muchos peritos. Responden con su informe en las primeras hojas y después, si tú necesitas más información, pues vas avanzando. Eso es metodología pedagógica, eso es economía de la atención. Creo que hay algunas preguntas. Así es, Julieta. Además, orando porque no haya alucinado con la IA. Bueno, ¿qué exige el Poder Judicial de la práctica pericial arbitral? ¿Hay tendencias? Qué buena pregunta. Me la voy a guardar para el final porque ahí entramos, si es que estamos hablando de Poder Judicial y arbitraje, en una zona gris muy interesante que escapa un poco al tema de esta sesión, pero no voy a dejar de abordarlo. Bueno, con esto voy a cerrar la diapositiva de hacia dónde va la tendencia, ¿verdad? Y quizás podemos ir ya hacia una reflexión final, ¿no? Porque, o sea, mi interés no es, no es necesariamente decir cómo es que en todos los casos debe elegir un árbitro una pericia sobre otra. Porque al final, como dice acá, decidir entre expertos es decidir en quién confiar para comprender el mundo técnico, ¿no? Y si bien el arbitraje es un mecanismo privado de justicia, así que cuando delegamos en expertos, eh, no solamente delegamos la decisión, sino que delegamos la comprensión del problema. Y la responsabilidad final por la comprensión de ese problema sigue siendo del tribunal. Y esa responsabilidad comienza con, digamos, evaluando la credibilidad de los expertos que tenemos enfrente
y la credibilidad que finalmente se va a aterrizar en nuestra decisión. Yo creo que eso es lo que uno debe buscar cuando tiene enfrente un perito. Y con esta reflexión final, ahora sí paso a la pregunta que estaba en el chat. ¿Y cuál es esa conjunción entre poder judicial, pericia y arbitraje? Pues yo diría que está orientada en la anulación de laudos. Como ustedes saben, los laudos no pueden ser revisados en el fondo, ¿verdad? Los laudos no pueden ser en la vía de la anulación del laudo frente al Poder Judicial, no pueden ser revisados en cuanto a qué pruebas se ha analizado y si la ha valorado bien el tribunal arbitral. Ese no es el propósito de la anulación del laudo. Sin embargo, muchas veces, digamos, utilizando como vehículo la motivación o una motivación aparente, insuficiente o inexistente, se logra atacar una prueba. Y eso pasa con las pericias. Lo que el Poder Judicial ya ha señalado, por lo menos he escuchado yo al vocal Rivera Gamboa decir, oye, yo no te voy a decir que tú estás equivocado en la valoración de esa pericia que para ti determinó declarar fundada o infundada la demanda. Lo que yo te voy a pedir como motivación a nivel pericial es que me digas por qué esas conclusiones te han convencido, todo de lo que hemos venido hablando esta sesión. ¿Por qué la otra pericia no te convenció? Eso lo tienes que decir en tu motivación, porque si no lo dices, entonces las partes no conocen de dónde surge tu criterio, ¿no? ¿Cómo es que esa pericia te convenció completamente? ¿Por qué has hecho suya la conclusión? Eso es parte de la motivación. Y por ahí es por donde enfocan las cortes judiciales el análisis de las pericias en el arbitraje. Ojo con eso, apunten ese dato cuando tengan que redactar un laudo y tengan que, digamos, elegir entre dos pericias, ese análisis, esa confrontación y finalmente esa elección suya debe estar reflejada en la motivación del laudo, porque si no, se corren el riesgo de que éste sea anulado. Y bueno, con eso, señores, yo ya justamente he agotado las diapositivas que tengo y les agradezco muchísimo por estar conectados y, y por la atención que me han brindado. Bueno, hay una última pregunta antes de cerrar la sesión y me preguntan si el hot tabbing ha sido utilizado en el Perú o existe otro método que es comúnmente utilizado. En realidad, en los arbitrajes internacionales, porque se requieren este tipo de árbitros un poco más sofisticados, es más común ver la técnica del hot tabbing. No obstante, en Perú se utiliza también. S- Se utiliza, pero en menor medida que el típico cross-examination del que ya hemos venido hablando. Esa es, digamos, la respuesta más digamos, sincera desde mi experiencia, ¿no? Eh, Aparte que eso también a los abogados les da un mayor campo de acción. Me pregunta si se realizan las pericias. En realidad es una práctica recomendable, ¿no? O sea, podría no haber una audiencia de sustentación de pericia o de debate pericial, pero para un árbitro lo enriquecedor está ahí. Muchas veces el caso se resuelve ahí. Entonces, si es que ustedes están ante la posibilidad de no tener una audiencia de debate pericial, yo les diría no, ténganla, es importante. Bueno, señores, les agradezco muchísimo haber estado conectados. Espero que algo de lo que hayamos conversado el día de hoy les haya resultado útil. Igual en el QR tenían mis datos. Si por ahí hay alguna información que quieran que les alcance, con mucho gusto se las puedo proporcionar. Esto de las técnicas del hot tabbing está, por ejemplo, en las prácticas recomendadas de la IVA, así que las pueden visitar ahí también.